Hermanos, buenos días. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo están, hermanos? Espero que todos bien. Y también listos para escuchar la palabra de Dios. Y juntamente conmigo disfrutar esa bendición espiritual esta mañana, meditando en este pasaje que acabamos de leer. Entonces, acompáñenme primero en una pequeña oración. Dios nuestro, estamos agradecidos esta mañana a tus hijos aquí presentes. Nos hemos acercado a tu trono de gracia, Señor, para alabar, glorificar tu nombre, pero también para escuchar tu palabra y meditar en ella. Quisiera, Señor, que tú mismo nos asistas a todos con tu Santo Espíritu, de tal manera podamos estar atentos a tus enseñanzas. Ayúdame, Señor, para exponer tu palabra. Te ruego estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, la porción de la palabra de Dios que acabamos de leer, vamos a desarrollarlo bajo este título: Respuesta de Jehová con juicio a la acusación del pueblo. Pero quisiera que ustedes, hermanos, puedan escucharme primero esta siguiente proposición, en torno al cual queremos desarrollar esta exposición. Escuchen, hermanos. Cuando se le acusa a Jehová de injusto, su respuesta será de una manera práctica. Por lo tanto, enviará a su mensajero, quien corregirá empezando con los líderes, luego el pueblo, y finalmente intervendrá con juicio a todos. Empezando con la primera sección de nuestra exposición, con la intervención que empieza con los líderes, es decir, con los hijos de Leví, basado en la primera parte del verso 1, pero también que está indicado en el verso 3. Entonces, acabo de decirles en la proposición donde se le acusa a Jehová. ¿Dónde se encuentra la acusación? La porción de la palabra de Dios que acabamos de leer viene a ser prácticamente una respuesta puntual al verso 17 del capítulo 2 de Malaquías, que está un poquito atrás. Entonces no podíamos pasar por alto, entonces queremos desarrollar y dar esa respuesta. Por eso el versículo 17 nos muestra que nos hallamos en un punto crucial en la historia del pueblo judío. Hemos llegado a un momento crítico. Estamos ante algo que no es normal, algo extremadamente serio. Por eso quisiera leer nuevamente este verso 17 del capítulo 2. Dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís: ¿en qué le hemos cansado? En que decís: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Habéis cansado a Jehová. En el colmo del asunto es que le acusan a Jehová de injusto, de injusticia. Saben, hermanos, ninguno de los atributos de Dios es tan maravilloso como su paciencia. La paciencia demostró con algunos hombres bastante rebeldes en el Antiguo Testamento, como podría ser Jacob y Lot, y podríamos nombrar otros personajes más. Eran extremadamente extraordinaria. Dios tiene paciencia. Pero sin embargo,
Hay quienes se preguntan, ¿por qué permite Dios que el mundo siga hacia adelante, tal y como está, lleno de pecados, lleno de maldades? ¿Por qué no le ha puesto aún fin a esto? El apóstol Pedro nos explica que es debido a su enorme paciencia. Él es lento para la ira. Ha aplazado el día del juicio y el fin del mundo, dando así a los pecadores oportunidad de arrepentirse. Eso podemos encontrar en 2 de Pedro 3:9. Y lo tengo apuntado y escuchen, hermanos, como dice literalmente así. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Qué gran paciencia, hermanos. No obstante, aquí en el libro de Malaquías, el profeta dice que hemos llegado a un punto en el que Dios considera que la situación del pueblo judío es irremediable. Nos encontramos con que el profeta ha recibido un mensaje para la nación, que Dios está harto. Como si dijéramos, a Dios se le ha agotado la paciencia. En esto apreciamos la extrema gravedad de la situación. Ciertamente, al leer el libro de Malaquías, nos encontramos al final del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? ¿Cuál es la situación? Hasta ahora hemos visto que Malaquías recibió una profecía en un tiempo en que la nación de Israel se encontraba en decadencia, espiritualmente hablando. La adoración del pueblo era una farsa, sin sentido. Los sacerdotes, líderes espirituales de la época, eran aburridos empleados, a los que la situación no les importaba en lo mínimo, hasta tal punto que el pueblo hacía caso omiso de todos los mandamientos de Dios, especialmente relacionados con la honestidad, y también cuando se refiere a los mandatos sobre el matrimonio. Sin embargo, ahora estaba sucediendo algo peor. La nación confiaba en su propia justicia, con lo cual estaba siendo tercos y encima acusando a Dios. Había dos grandes factores que influían el pensamiento de los contemporáneos de Malaquías. El primero era que, aunque el templo había sido construido, no había tenido lugar ninguna manifestación sobrenatural de la presencia de Dios en el nuevo templo, como lo hubo en el pasado, en la consagración del primer templo, en días de Salomón. ¿Saben qué había pasado con este primer templo? Para darnos cuenta, vayamos a 1 de Reyes 8, 10, 11. Yo lo tengo apuntado, si gustan pueden buscar. 1 de Reyes 8, 10, 11. Allí dice: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Dios, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Aunque algunos profetas, como Ageo, previendo la venida de Jesús y su ministerio en su nuevo templo, habían prometido que la gloria de este segundo templo sería mayor que la del primero. Pero los contemporáneos de Malaquías no tenían fe en que así sería. Eso lo encontramos en Ageo 2:9. Ellos deseaban ver llegar la nube de la gloria de Dios, como sucedió en el pasado. Y como no ocurrió tal manifestación,
en su interior creció un resentimiento al ver que Dios no hacía tal cosa. Con esto hirió su orgullo, el que Dios no les hubiera dado lo que a otros sí había dado. Y su orgullo era que para ellos lo más importante que la voluntad de Dios y los planes para su pueblo en el futuro. El segundo asunto que fastidiaba a los judíos de los tiempos de Malaquías era su pobreza en comparación con los días gloriosos que su reino había disfrutado en el pasado. Confiando en su propia justicia, sentían que ya habían hecho suficiente para merecer la bendición de Dios. Pero este pueblo veía la aparente prosperidad de otras naciones impías, individuos impíos, y veían sus propios problemas y sentían envidia de ellos y rencor hacia Dios. Aunque no lo dijeran en voz alta, en su corazón estaba diciendo: cualquiera que hace mal agrada a Jehová. Y también, ¿dónde está el Dios de justicia? Confiando en su propia justicia, se decían a sí mismos: ¿cómo se atreve Dios a apartar de nosotros su bendición? A esos impíos, a quienes tendría que juzgar, no a nosotros. Ojalá Dios fuera justo. Confiaban tanto en su propia justicia que estaban dispuestos a acusar a Dios de ser injusto, antes de considerar que ellos pudieran estar equivocados. En vez de tener fe y ver que lo que el Dios de amor pretendía con aquellos problemas era que se arrepintieran. Pero se enfadaron con Él. ¿Cómo se atreve Dios a tenernos en la pobreza y bajo el dominio prácticamente de los imperios? Lo que empeoraba la situación, la cosa era que el propósito que Dios en su gracia tenía para la nación por medio de aquellos problemas era claramente visible en su pasado. Lo único que tenían que hacer para saber lo que Dios estaba llevando a cabo era leer los libros de historia que tenía. Podían leer cómo una y otra vez Dios les había enviado problemas en forma de malas cosechas, malos reyes, sequías y cosas semejantes, cuando en su gracia les había llamado a que dejaran el pecado y se volvieran a ser fieles a su pacto. De hecho, no habían pasado ni 100 años desde la última vez que Dios había obrado así con ellos, por medio de un exilio en Babilonia. La nación había abandonado su pacto y Él los había castigado. Pero después, tal y como había prometido, les trajo otra vez de vuelta. Ya en el mismísimo comienzo del pacto entre Israel y Dios, en tiempos de Moisés, Dios había explicado que en su amor por ellos los trataría de ese modo para procurar que guardaran sus promesas. A pesar de todos los ejemplos de su historia pasada, se negaron a tener fe en Dios. Más bien justificaron sus relativamente pequeños problemas y prefirieron interpretar su situación de un modo que apoyara su ateísmo inconfeso o la acusación contra Dios. Hermanos, en toda la historia de su relación con Dios no habían aprendido nada de nada.
Eran exactamente iguales que aquellos murmuradores, duros de cerviz, que se habían quejado ante Dios cuando Moisés los guió por el desierto. Y en lo referente a la educación de la nación, del pueblo, era como si Dios ahora sintiera que había estado perdiendo el tiempo. El corazón del pueblo era tan duro e insensible como siempre había sido. Así que Dios dijo, ya basta. Es el momento de tomar medidas drásticas. Estas medidas drásticas habrían de incluir la finalización del Antiguo Testamento y la puesta en marcha del Nuevo Testamento. Y recuerda, es el último libro del Antiguo Testamento y de allí pasarán 400 años, un silencio donde no se escucha la voz de Dios ni las profecías. Entonces viene la respuesta. El verso 1 de Malaquías 3 dice, y he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces empieza la respuesta. Ahora, Dios tiene aquí la respuesta. Él tiene una respuesta a todos nuestros problemas. ¿Saben, hermanos? Nosotros podemos notar que esta es la quinta pregunta sarcástica de la gente, acusando a Dios de su pseudo y falsa adoración. Por eso es que ahora vendrá una nueva etapa. Una etapa en que aparece el mensajero. En realidad aparecen dos mensajeros. El primero tiene que ver con Juan el Bautista. Y el segundo mensajero, el mensajero del pacto, aunque dice también ángel del pacto, es el Señor Jesucristo. Ahora el primer mensajero que tiene que ir delante de él para preparar el camino es Juan el Bautista. Y es citado en los 4 evangelios y aplicado a él. Así es que creo que esto se refiere a Juan Bautista. Ahora veamos algunos pasajes que se refieren a Juan el Bautista. Vamos a pasar por ellos rápidamente, antes que se me duerman, ¿ya? Y se encuentra en los 4 evangelios. El primero está en Mateo 11, verso 9 y 10. Mateo 11, 9 y 10. Dice, ¿pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito. Y aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Esto es lo que vemos en Mateo. Pasemos ahora a Marcos. Marcos capítulo 1, verso 2. Marcos 1, verso 2 dice, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y luego en el Evangelio de San Lucas, capítulo 7, verso 27, Lucas 7, 27, dice, este es de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Así es como cita Lucas. Y finalmente en San Juan, capítulo 1, verso 23. San Juan 1, 23. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto.
enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y justamente en Malaquías también dice esto. Pasemos a la segunda sección, a la intervención del mensajero del pacto, de la segunda parte del verso 1 hasta el verso 4. Ahora bien, en cuanto al otro mensajero que aparece como ángel, tiene que ver con el mensajero del pacto, que no es otro que es, sino el Señor Jesucristo. Sin embargo, esto no tiene nada que ver con su primera venida, pues Él no vino a la primera ocasión a juzgar. Usted recuerda que Él dijo a un hombre una vez: ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o repartidor? Eso podemos encontrar en Lucas 12:14. Así es que Él no ha venido a juzgar aún. Él vino a salvar, Él vino a traer gracia. No un gobierno, Él vino como aquel que es salvador y no como un soberano. Entonces, Él fue enviado primero como salvador porque tiene gracia. Él quiere salvar, pero con eso no concluye todo, no termina todo, pues Él vendrá nuevamente como el mensajero del pacto, es decir, a ejecutar la justicia y el juicio sobre la tierra. Dice el verso: y vendrá súbitamente a su pueblo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y queridos hermanos, si usted no lo quiere tener a Él como su Salvador, pues entonces va a tener que verlo como su juez, quiéralo o no lo quiera. Yo sé que aquí no los conozco a todos, todos son salvos. Él dice que el Padre le ha entregado todo el juicio en sus manos, en las manos del Hijo. Y el libro de Apocalipsis va a ver el gran trono blanco y Él está en ese trono. Y aquellos que están perdidos, ricos y pobres, de alta y de baja condición, grandes y pequeños, van a estar ante Él y no se van a salir con la suya. Queridos hermanos, no interesa quién sea usted. Usted no va a salirse con la suya. Nosotros, me incluyo, no vamos a salirnos con lo que queremos. El Señor Jesucristo, aquel que conocemos en el Antiguo Testamento, el Señor Jesucristo es el ángulo del pacto del Antiguo Testamento. Nosotros sabemos que esto se refiere a la segunda venida. ¿Por qué? Porque aquí se habla de juicio. Notemos lo que aquí nos dice: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Por eso esta pregunta tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Leamos este versículo 2 del capítulo 3 del libro que estamos tratando. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Él va a purificar todo, queridos hermanos. Él nos va a limpiar, va a purificar y a limpiarnos. No habrá ninguna contaminación cuando Él venga en su segunda venida, especialmente cuando entremos a su reino. Ahora, en la primera parte del versículo 3 del capítulo 3 de Malaquías leemos: y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata. El mensajero del pacto, una persona distinta de mi mensajero, purificará los sacrificios, a los sacerdotes y también a la nación, al pueblo.
este mensajero del pacto es el Mesías, y esta profecía se cumple en Jesús, quien es el único que ha realizado el sacrificio perfecto en favor de su pueblo, en favor, por tanto, también de nosotros. En el verso 3 dice que purificará a los hijos de Leví. ¿Qué es lo que había pasado con ellos? Los sacerdotes habían sido convertidos como instrumentos para extraviar al pueblo. Se convirtieron en asalariados, dejando a la deriva a las ovejas. Por eso es la obra de purificación comenzará con ellos y se extenderá de ellos a todo el pueblo, incluso a la nación. Los levitas fueron el modelo para la nación, que había de ser un reino de sacerdotes. Eso podemos verificar en Éxodo 19:6, donde dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Pero sin embargo, se olvidaron con su tarea y se convirtieron en acusadores de Dios. Por eso, hermanos, los líderes, los levitas, necesitaban ser purificados, limpiados para llevar las ofrendas de justicia, como lo descrito en capítulo 1 en este mismo libro del verso 11. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, se es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Una ofrenda pura. Ahora el verso 4 dice: y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Por eso, hermanos, la ofrenda de Judá y de Jerusalén tendrán que ser como se describe en el Salmo 4, verso 5. Y dice: ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Y luego también dice en Sofonías 3:9: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Debido a la obra del mensajero del pacto, se ofrecerá nuevamente un culto apropiado, ya que los corazones y las vidas de los oferentes serán purificados. Y hermanos, ya finalmente pasamos a la tercera parte, donde habla del mensajero interviniendo con juicio a todo el pueblo. Es algo importante notar, y esto se desarrolla en el verso 5. Si bien es cierto que el mensajero del pacto ha empezado con los líderes, ¿no es cierto? Hemos indicado bien eso, es decir, los levitas. Sin embargo, la nación, el pueblo, no quedará exento de la intervención, pues el verso 5 dice, leamos: y vendré a vosotros para juicio y seré pronto castigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Queridos hermanos, habíamos dicho y empezado con los cínicos religiosos que acusaban al Señor de injusticia. Por supuesto que se respondió como se merecían, como hemos desarrollado. Ahora termina con un juicio de pacto en el que el Señor presenta cargos contra su pueblo. Los pecados específicos mencionados en el versículo 5 están claramente prohibidos en la ley de Dios. La causa fundamental de estos pecados es que no me temen, dice Jehová. Habían perdido totalmente el respeto a Jehová.
Por eso en este versículo el profeta condena a varios grupos de malhechores. Ahí están los hechiceros, los que practicaban o profesaban practicar la magia. Luego vienen los adúlteros. Y seguramente no faltarían ejemplos acerca de esto, incluso en la actualidad. Y con esto no estoy refiriéndome a la gente común y corriente, que los llamamos incrédulos. No, sino dentro de nuestra denominación evangélica. Enseguida se nombra a los mentirosos. En cuanto a esto, posiblemente luchamos continuamente bajo el disfraz de una mentira piadosa, una mentira pequeña, una mentira blanca, etc. En cuanto a esto, podemos leer en Primera de Juan, quisiera que abran. Primera de Juan, capítulo 2, 21, donde dice: no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Y sobre esta mentira, por supuesto, abundan ejemplos. Sobre todo, pero no voy a nombrarlo, sino algo que me llamó la atención personalmente. Un hermano le increpa con una pregunta, que se había leído el libro sobre un tema específico, a lo cual respondió diciendo que no lo había leído. ¿Saben qué, hermanos? Esto en cierto modo me emocionó, porque el hermano no mintió. Tranquilamente hubiera dicho lo contrario, pero no, dijo la verdad. Por eso me anima la madurez con que respondió la pregunta con la verdad. Me anima y nos anima porque se dice que el que dice la verdad permanece para siempre, pero el mentiroso solo un instante. Y esto no son mis palabras, sino está escrito en Proverbios 12, 19. Los que pueden apuntar o lo pueden tener en cuenta. Porque con esto luchamos. Y ahora una última parte, creo. Luego tenemos los que retenían el sueldo. Estamos desarrollando el verso 5, ¿no es cierto? Luego tenemos los que retenían el sueldo del obrero, el que trabajaba por día, reteniendo el pago hasta otro tiempo. ¿Saben qué, hermanos? Sobre esto también ya estaba estipulado. Si queremos buscar y leerlo, podemos encontrar en Deuteronomios 24:15, donde dice: en su día le dará su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre, y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová, y sea en ti pecado. Ejemplos en nuestro día. Por supuesto que ustedes podrían sistemáticamente nombrarlos, a lo mejor han experimentado ustedes. Y nos preguntamos, por ejemplo, ¿por qué existen los sindicatos? Justamente para velar estos casos. Sin embargo, estos también se corrompieron. Ahí tenemos, fresquito nomás, un ejemplo patético de los mochasueldos. Los que cobran cupos. Y si se niegan a pagar, son echados de su trabajo. Y por si acaso hay que matarlos, porque más tarde te puede delatar.
Y ahora, ¿y qué diremos sobre la viuda y el huérfano del extranjero? Por supuesto, sobre esto también estaba claramente estipulado. De tal forma podemos leer en Deuteronomios 27, 19. Deuteronomios 27, 19. Allí dice literalmente así: maldito el que pervertiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y dirá todo el pueblo, amén. Sobre esto el pueblo cometía todos estos pecados sin tener en cuenta las leyes que habían sido promulgadas en contra de ellos. Ni al Dios que les había instituido y que hace que se cumplan y que podía castigar al malhechor no habían hecho caso. Un ejemplo de estos tres elementos podría ser, si me ocurre, la noticia reciente que han escuchado seguro. Les dice algo esta sigla en inglés, USAID. Seguro que sí, especialmente los que miran la noticia. ¿Qué significa esta sigla en inglés? Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Eso significa. ¿Dónde está eso? Esto no era otra cosa que la malversación de fondos manejados por las ONGs en nombre justamente en estos rubros que hemos nombrado, pero que no llegaban a su destino, a los beneficiarios. Más se quedaba en los sueldos dorados de los cientos que manejaban las ONGs. Así es que los ha cortado el caño, por lo menos por 3 meses dicen, o a lo mejor definitivamente. Hermanos, esto nos enseña que tengamos en cuenta el temor a nuestro Dios. Porque ¿quién dice? Porque dice Jehová de los ejércitos. Vamos concluyendo diciendo lo siguiente. En primer lugar, roguemos a Dios que no nos permita acusar a nuestro Creador de que le está escapando algo y menos quedar en un resentimiento cuando no podamos lograr algo que quisiéramos, sino esperar en Dios. En segundo lugar, la corrección de nuestro Padre Celestial comenzará con las autoridades eclesiales, que son los líderes que conducen la grey. Por tanto, estemos dispuestos a soportar la purificación y limpieza que hará nuestro Creador. Y finalmente, con lo que se refiere a nosotros, al pueblo, su iglesia, es decir, la congregación, tengamos en cuenta frente a estos pecados generales que pueden afectar nuestra relación con nuestro Padre Celestial, sabiendo que nuestro Dios es paciente para con nosotros, pues Él no quiere que ninguno de nosotros perezca, sino que todos procedamos en arrepentimiento. Bendiciones, hermanos, gracias por escucharme.